Empecemos directo al grano. Bienvenidos a este análisis, donde hoy vamos a desmentir un mito gigantesco. Esa idea de que la soledad en la tercera edad es solo una tragedia personal e inevitable. Nada de eso. Basándonos en estudios y datos de todo el mundo, vamos a ver que en realidad estamos frente a una crisis de salud pública sistémica y verdaderamente global. Acompáñenos a revisar la evidencia. Para que dimensionemos bien el problema, escuchen esta cita textual del cirujano general de los Estados Unidos. La soledad y el aislamiento social representan una epidemia de salud pública con un riesgo de mortalidad equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. 15 cigarrillos al día. O sea, no estamos hablando de estar simplemente tristes o nostálgicos. Tiene un impacto biológico letal que literalmente está destruyendo físicamente a nuestra población mayor. Para entender este fenómeno a fondo, vamos a ir paso a paso. Revisaremos la epidemia como tema de salud pública, luego las causas estructurales a nivel global, cómo se manifiesta en distintos países, las soluciones que ya se están aplicando y, al final, la lista de todas nuestras fuentes. Bien, empezamos con el punto número 1, la epidemia de salud pública. Básicamente, es fundamental entender cómo esta desconexión crónica acelera, de hecho, riesgos médicos gravísimos, como el deterioro cognitivo y problemas cardíacos. Si miramos los datos en lugares como Estados Unidos, nos damos cuenta de que esta crisis no es un simple accidente de la edad, ¿ok? Es el resultado directo de medio siglo de caída en la participación cívica. La gente ya no va tanto a los centros comunitarios ni se integra a redes locales. Si a eso le sumamos una cultura súper individualista y personas mudándose todo el tiempo, el resultado es una población mayor tremendamente susceptible al aislamiento, tanto físico como emocional. Pasando a la sección 2, las causas estructurales a nivel global. Vamos a ver qué es lo que realmente está rompiendo a las comunidades en todo el mundo. Históricamente, las familias multigeneracionales bajo un mismo techo y la fuerte participación cívica eran el escudo perfecto para proteger a los abuelos. Pero el mundo moderno cambió las reglas del juego. Hubo una transición masiva hacia la urbanización acelerada y las familias nucleares, dejando a muchísimas personas mayores sin esa red de apoyo natural que antes los protegía. Y aquí está la clave del asunto. Son 6 factores estructurales que se combinan como en una tormenta perfecta. Tenemos menos nacimientos, o sea, menos cuidadores futuros. Luego, la migración económica que se lleva a los jóvenes a las grandes ciudades, muy lejos de sus familias. A eso sumémosle la gentrificación que destruye vecindarios, la caída de espacios comunitarios, pensiones que sencillamente no alcanzan y atrapan a los mayores en la pobreza, y bueno, la inevitable fragilidad física. Todo esto construye una verdadera arquitectura del aislamiento. Y ahora, en la sección 3, hagamos un recorrido rápido y fascinante para ver cómo se vive este aislamiento en diferentes culturas. Empecemos en Japón. Allá existe un término durísimo, kodokushi, que se traduce como muertes solitarias. Esto pasa cuando personas mayores mueren solas en sus casas y nadie se da cuenta hasta semanas después. Es producto de una sociedad que envejece rapidísimo y de la ruptura de su sistema tradicional de familia extendida, conocido como el IE. Sin esa comunidad vigilando, ocurre esto. Muy cerca de ahí, Corea del Sur tiene algo muy similar llamado Godoksa. La historia se repite, adultos mayores cayendo en una pobreza profunda que los aísla, debido a un sistema de pensiones que no da abasto. Pero fíjense, aquí hay un factor clave, el estigma cultural. En esa sociedad da muchísima vergüenza pedir ayuda externa, lo que los encierra en un silencio total. Y de verdad, dejen que esta cifra hable por sí sola porque es devastadora. Según datos de 2023, más de 3.600 personas murieron completamente solas en Corea del Sur, en un solo año, y la mayoría eran hombres de mediana y avanzada edad. Es una falla gigantesca de la red de seguridad social. Siguiendo en Asia, los datos nacionales de China nos muestran el fenómeno Gongchao o nido vacío. Esto está ligado directamente a dos cosas enormes, la migración masiva de trabajadores hacia el interior buscando dinero y la histórica política de un solo hijo. Eso encogió drásticamente las familias, dejando a muchísimos padres sin nadie cerca que los cuide física o emocionalmente. Para que vean la magnitud, estamos hablando de que el 60% de todos los adultos mayores en China son de nido vacío, y en zonas rurales llega al 62%. Es un porcentaje monumental de personas que se quedan atrás, sufriendo déficits severos de apoyo, mientras las nuevas generaciones buscan oportunidades económicas en otro lado. Ahora, cruzando hacia Europa de manera objetiva, echemos un vistazo a lo que pasa en Lisboa, Portugal. Aquí, el problema es otro. El hiperturismo y la gentrificación. Al convertir los apartamentos de siempre en alquileres vacacionales, unos 45.000 ancianos están en riesgo de aislamiento.
Pierden a los vecinos de toda la vida, los que les hacían el favor diario, y los cambian por turistas temporales que obviamente no forman comunidad. En el Reino Unido, un informe de la organización Age UK nos dice que casi 1 millón de personas mayores de 65 años se sienten crónicamente solas. Incluso un 3% pasa una semana entera sin hablar con absolutamente nadie. Aquí pega fuerte la realidad física de jubilarse y la resistencia a pedir ayuda por simple orgullo personal. Bueno, afortunadamente, no todos son malas noticias. Pasemos a la sección 4, para ver las soluciones e intervenciones innovadoras que los gobiernos y organizaciones ya están implementando. Es súper interesante ver el contraste en las soluciones. Por un lado, Corea del Sur se apoya en tecnología de punta, usando inteligencia artificial y servicios de voz como Clova o Nugu Kerko para llamar y monitorear a los adultos mayores. Por otro lado, en Europa, Portugal hace algo sumamente humano con su proyecto Radar, usando redes de comerciantes locales y centros móviles para vigilar y acompañar físicamente a las personas. Tecnología automatizada frente al contacto humano tradicional. Y hay todavía más. Japón está creando redes municipales de voluntarios para evitar las muertes solitarias. China busca construir desde cero una infraestructura comunitaria de cuidados. Y en el Reino Unido operan líneas telefónicas de ayuda como The Silver Line, junto con fundaciones de educación digital. Es como si el mundo entero estuviera en una carrera por reconstruir los puentes sociales que la economía moderna destruyó. Finalmente, en la sección 5, y porque la transparencia es absoluta en este análisis, vamos a nuestras referencias y fuentes. Les recomendamos muchísimo hacer una pausa aquí. Toda la información presentada sale de artículos de The Korea Herald, reportes de la cadena Deutsche Welle y estudios muy serios de instituciones médicas como UCLA. Todo está ahí, a la vista, para quienes quieran explorar independientemente los datos reales detrás de esta crisis. Para terminar, ¿qué significa todo esto para nuestro propio día a día? Resolver la arquitectura del aislamiento nos obliga a mirar críticamente a nuestro alrededor. Tenemos que preguntarnos con total honestidad: ¿nuestros propios vecindarios están construyendo puentes para las personas mayores? ¿O sin darnos cuenta, estamos levantando muros? Ojalá esta información sirva de impulso para diseñar comunidades muchísimo más unidas y conscientes. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.